oportunidad de estar aquí. Efesios capítulo 1, solamente el versículo 3 lo vamos a leer. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde? En Cristo. ¿Sí? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y quiero dar como título a esta enseñanza en este servicio, es servicio de jóvenes, ¿cierto? Ok, servicio de jóvenes. El título es Ubícate en Jesús. Por eso quise entonar esa canción, Jesús, el centro, y el título es Ubícate en Jesús. Amén. La vida del joven y en sí la vida del ser humano se trata de decisiones, ¿cierto? Desde el momento que nos despertamos hasta el momento en que nos dormimos, siempre hay decisiones importantes y quizá no tan importantes. Siempre estamos tomando decisiones. Como dije, algunos son un poquito más cruciales, otros no. Y sabemos que los problemas llegan, los momentos de alegría llegan, los momentos de tristeza. Y hay veces que nosotros tenemos momentos buenos como consecuencia de buenas decisiones. Otros momentos tenemos quizá tristeza por consecuencia de malas decisiones. Lo que nosotros vivimos muchas veces es consecuencia de nuestras decisiones. Y todos aquí tenemos buenos momentos de la vida, malos momentos o quizá momentos donde ni sabemos qué estamos viviendo. Momentos de felicidad, momentos de bendición, momentos de quizá donde sentimos soledad. Y como dije, todo que vivimos es resultado de nuestra decisión. En la vida del joven quizá hemos escuchado muchos consejos. Tome buenas decisiones porque tus decisiones van a definir tu futuro. Tanto como la decisión de lo que quieres estudiar, con quién te quieres rodear, qué quieres ser y qué quieres hacer. Esas decisiones van definiendo el rumbo de tu camino. Y la vida se puede resumir en las decisiones que tomamos. Como el caso del hombre que decidió construir su casa sobre la arena y el otro sobre la roca. Decisiones, y esa decisión pues definió su futuro. Una casa estuvo firme y la otra estuvo embalado. ¿Por qué? Por la decisión. La decisión. ¿Y por qué es tan importante nuestras decisiones? Una pregunta retórica, la verdad, que no creo que se debe explicar. Porque es la manera que nosotros administramos algo muy, muy importante que tiene el ser humano, y es la voluntad propia. El ser humano tiene algo muy específico que no tiene cualquier otra creación, es voluntad propia. Y cuando nosotros decidimos, ponemos esa voluntad propia en acción. Quizá, espero que no, pero no creo que a los adultos alguien les obligó a venir a la iglesia hoy. Quizá los niños porque están bajo la autoridad de sus padres. Es la responsabilidad del padre llevar a su hijo. Pero los adultos yo creo que todos nosotros usamos nuestra voluntad y tomamos la decisión de llegar. Amén. Decisiones, voluntad. Hacemos uso de lo más preciado del ser humano. Lo más preciado de ti, joven, es tu voluntad. Porque puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes voluntad para usarlo, no sirve. Puedes tener toda la salud del mundo, pero estás encerrado en un cuarto y no disfrutas de la vida. No puedes usar tu voluntad como quieres. Entonces, ¿para qué? La voluntad es lo más preciado que tenemos. Nosotros no tomamos decisiones por instinto, sino por voluntad propia. Algo especial, algo único que tenemos nosotros. Entonces, al escuchar el evangelio, joven, adolescente, adulto, al escuchar el evangelio somos confrontados con dos realidades que definen la vida temporal aquí en la tierra y también la vida más allá de lo que vemos. La primera es vivir en el rumbo del pecado y la otra pues en el rumbo a la vida eterna con el Señor.
Y al escuchar el Evangelio somos confrontados con estos dos caminos porque no hay otro. No hay un tercer camino. O vives en el pecado o vives ubicados en Cristo. Las dos calles que podemos tomar. Y su palabra dice que ninguno puede servir a dos señores. Hay que tomar una decisión. Esta es la realidad que rodea al joven día a día. Hay una influencia maligna que quiere engañar al joven y hasta a los niños. Por ejemplo, le hablo desde la perspectiva de Estados Unidos. Hermano, hay muchas cosas que están sucediendo allá. Yo que vivo en un estado liberal en Nueva York, quizás se ve un poquito más y Nueva York está vuelto a nada, hermanos. Se ve de todo y se está dañando la generación. Se quiere infiltrar hasta en las escuelas para decirle al niño cómo debe vivir, sabiendo que es responsabilidad del padre. Pero a ellos no les importa. Y quieren rodear y quieren indoctrinar a estos niños para que piensen de cierta manera, para que ellos tomen sus propias decisiones. Pero a la verdad son influenciados por la sociedad que no quiere vivir en el temor de Dios. Y hay una vida del pecado lejos de Dios y aún más lejos de sus promesas y más lejos de sus bendiciones espirituales. Pero también hay otra influencia que podemos disfrutar nosotros, que es más grande y más poderosa y más firme, más verdadera, y es una relación con Dios, donde podemos disfrutar las promesas divinas que se encuentran en su palabra, que están escritas para los que creen. Hay muchas promesas para nosotros, pero son para los que creen, porque hay muchos que no creen y piensan que van a disfrutar las promesas. Desafortunadamente no, hay muchas promesas para los que creen, para los hijos de Dios. Entonces las dos opciones están en la mesa, joven, adolescente, niño, adulto. Están en la mesa, solo falta que tú decidas. Parece simple, pero muchas veces se complica la cosa. Porque el evangelio no es complicado, los complicados somos nosotros. Porque ahí en la mesa están las dos opciones. O me sigues o no me sigues, tome una decisión, porque al Señor le gusta la decisión. El que se complica la vida somos este ser humano. Y es bien sencillo, si decides seguir al mundo, significa que te unes al mundo y te alejas de Dios. Y si sigues a Cristo, te unes a Él y te alejas del mundo, porque decidir es renunciar. Si decides, renunciaste a algo. No puedes decidir entre dos, pero mantener comodidad entre las dos cosas. Si decides al mundo, renunciaste a Dios. Si decides por Dios, renunciaste al mundo. Elegir es renunciar. Entonces la invitación mientras meditamos en la palabra es que podamos elegir renunciar al pecado y ubicarnos en Jesucristo. ¿Qué implica la decisión de ubicarnos en Jesús? Es algo que solamente se dice y nada más. Listo, yo me ubico en el Señor. Bueno, ¿dónde está para ubicarme? ¿Será así de sencillo? ¿O será también algo que se vive y se demuestra con nuestras decisiones? ¿Será algo parcial o algo completo cuando yo digo que yo me quiero ubicar en Jesús? Ubicarse en Jesús es una decisión que se vive integralmente. Algo completo, no es algo parcial. ¿Por qué? Porque cuando tú decides ubicarte en Jesús, te identificas con Él. Nos identificamos con su vida, con su sufrimiento, con su muerte, con su sepultura, pero también, lo más hermoso, con su resurrección. Entonces nos identificamos en algo completo, no solamente escogemos esto y no lo otro, no. Te identificas con Jesús, es algo integral. Desde su vida hasta la muerte, pero más allá de la muerte nos identificamos con su resurrección. Su resurrección. Y no es algo que se vive, como dije, no es algo que se puede vivir parcialmente. O te ubicas completamente en Cristo o te ubicas completamente en el pecado. Escoge. O eres frío o caliente, pero no
tibio, porque sabemos que dice la palabra de los que son tibios. Y al Señor no le gusta, prefiere que esté frío, por lo menos toma una decisión. Los que saben que están ahí entre los dos, escoja. Porque el tibio no hace nada. Entonces me gustaría hablar de esas últimas 3 etapas que hablé. Cuando hablamos de ubicarnos en Jesús, identificarnos con Él. La muerte, la sepultura y la resurrección. Una vez más, porque para el joven y para el ser humano, pero ahora para el joven, que es un momento tan crucial, para que podamos pensar muy bien las decisiones que queremos tomar de aquí en adelante. Tanto un adolescente, usted muchacho que quizá vive con su papá, o si no, piense muy bien las decisiones que vas a tomar. Y ahora escuchar el evangelio, tienes la decisión de creer o no. Entonces no puedes decir, Dios, yo nunca escuché de ti. No, de malas, ya escuchó. Y ya no tiene excusa. Excusa no tiene. Entonces hoy, si es la primera vez que escucha la palabra del Señor, hoy tiene otra opción en su lista de qué hacer con su vida. Y lo ideal es que escojamos ubicarnos en Él. Hablemos un poquito de la muerte. La muerte, ¿qué pasó? La muerte, algo natural de la vida que no nos debería dar miedo. Leamos ahí en Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Obviamente nosotros tenemos una muerte física, también una muerte espiritual y una muerte eterna, también menciona la Biblia. La muerte física, pues, sabemos que va a suceder sí o sí, ¿cierto? Y la muerte espiritual, ahí es donde nosotros podemos quizá tomar la decisión si queremos cambiar esa muerte a vida. Pero no por nuestras fuerzas, pero sí por nuestra decisión. Y nuestra vida espiritual, sabemos que al principio en el Edén había una relación con Dios. Adán y Eva tenían vida. Dios sopló el aliento de vida en Adán. Pero por la mala decisión, murieron ¿cómo? Espiritualmente, porque Dios le dijo a Adán, si comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Ahora, cuando Adán comió del fruto, ¿murió físicamente inmediatamente? No, pero sí murió espiritualmente. Y así es la condición del hombre después de Adán y Eva. Hay un término que se conoce como el pecado original, que ya nuestra naturaleza, el pecado como condición antecede el pecado como acción. Ya es nuestra naturaleza que somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos. La condición afecta nuestra acción y no podemos cambiar eso. Esa es nuestra realidad sin Dios. Pero aquí dice que debemos morir al pecado. Al ubicarnos en Cristo nos unimos con Él en su muerte, porque dice Romanos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, tal cual como Jesús fue crucificado por tus pecados, también nosotros de una manera simbólica debemos unirnos a Él en esa muerte y morir al yo. El joven puede ser muy orgulloso. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque no sabe nada de la vida. Yo no sé muchas cosas de la vida. Aquí hay 2 ancianos con mucha experiencia que me puso a temblar cuando escuché que estaban por acá. Yo dije, uy, ¿y yo? Y uno como joven, ¿qué debe hacer con gente mayor, con los ancianos, con los padres? Escuchar. Escuchar, y siempre nos apegamos al yo. Yo no siento eso, yo quiero lo otro. No sé si se ve eso aquí, pero allá en Estados Unidos está mucho el leonismo. Todo tiene que suceder de acuerdo a como yo siento, como yo quiero. Y allá se ve mucho eso. Pero cuando hablamos de ubicarnos, si tú dices, yo me quiero ubicar en Jesús, yo quiero vivir para Él, entonces para vivir debe que haber una muerte para vivir con Él. Si quieres vivir con Él, tienes que morir.
morir al pecado. Porque Jesús murió por nosotros y por nuestros pecados. Él pagó el precio para que nuestros pecados sean borrados. Y su deseo es que nosotros ahora vivamos sin pecado. Porque si no fuera así, no hubiera muerto por nuestros pecados. Dios murió por usted, para que usted cambie. ¿Cuál es la mejor manera que nosotros como humanos podamos vivir de una manera coherente con lo que hizo Jesús? Cambiar. Porque Jesús vino para darnos vida nueva. Y si no tenemos vida nueva, entonces como que no estamos aprovechando lo que Jesús hizo. Porque Él vino para cambiarnos. Y la mejor manera de dar evidencia que la verdad está en nuestras vidas es que cambiamos. No por nuestras fuerzas, sino por la regeneración. Por la palabra que naturalmente empieza a cambiar nuestra vida. Porque si decimos Dios murió por mí para borrar mis pecados, para cambiarme, y no hemos cambiado, entonces ¿qué? ¿Dónde estamos ubicados? Estamos más embolatados que ubicados. Porque estamos diciendo una cosa, pero viviendo lo opuesto. Entonces cuando morimos, morimos al yo. Crucificamos nuestro ego, adolescente, joven, que tenemos un ego. Crucificamos nuestro orgullo. Y de esa manera ya no vivimos en la esclavitud del pecado. Porque el pecado esclaviza. Mire, hay una diferencia de vivir con Dios y de vivir en el pecado. Dios no nos controla, no nos obliga, no nos domina. El pecado sí. Dios respeta tu voluntad propia, joven. El pecado no. Piénselo muy bien e intente alejarse del pecado cuando estás débil y como que no te deja ir. Y el Señor, siendo el Todopoderoso, respeta tu voluntad propia. Él no te va a controlar. Si usted no quiere, Él es un caballero y el pecado no le importa tu voluntad propia. Hay mucha gente que quiere dejar el pecado y no puede porque el pecado los tiene más amarrados que... Están esclavizados por el pecado y no por decisión, por obligación, porque ahí su naturaleza no puede. Dios no es así. Y el pecado sí te quiere mantener obligado a esa manera tan dañina. Porque el pecado destruye tu vida y tu futuro, querido joven. El mismo versículo en otra versión dice: sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Vivir para Cristo es morir al pecado. Debes morir para poder vivir. Debes morir al pecado para poder vivir para Dios. Debes dejar tu yo para seguir a Dios. Porque no existe una relación con Dios sin sacrificio. Usted quiere tener una relación con Dios, joven, y quiere tener todo ahí. No quiero dejar nada. No, eso no existe, hermano. Los que están casados, ¿les tocó sacrificar algo, sí o no? Claro. Una relación requiere sacrificio. Los que quieren negociar, hay que sacrificar algo. Y con Dios no queremos sacrificar nada. ¿Cómo así? Sabiendo que la bendición que Él da no se compara con nada en este mundo. Amén, amén. Si estás buscando una relación con Dios y no quieres sacrificar nada, ahí te vas a quedar. El sacrificio trata con tu orgullo. El sacrificio trata con tu ego. Y los que no sacrifican nada, unas veces quedan estancados. Porque no aprendieron algo muy importante que nos dice Jesús. Aprended de mí que soy. ¿Y cómo lo demostró? Con su sacrificio. Hay que sacrificar nuestro yo para seguir a Dios. Como dice Pablo en Gálatas 2:20, dice unas palabras muy bonitas ahí. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Ya no vivo, se sacrificó para que Cristo pueda vivir en él. Entonces, si no mueres al pecado, el pecado te llevará a la muerte, pero si vives para Jesucristo, Él te llevará a la vida. Ahí está la muerte, no hablemos más de este tema, pero la muerte espiritual. Número 2, hablemos de la sepultura. La sepultura. Al ubicarnos en Cristo, nos unimos con Él también en su sepultura. Morir al pecado es rechazar, renunciar al pecado. Y lo quiero explicar de esta manera. Pero muchas veces no es suficiente simplemente rechazarlo. Es necesario deshacerse del pecado por completo, porque hay quienes que rechazan ciertas cosas, pero como que no se deshacen de ellas completamente. Y como el dicho, no te gusta, pero te entretiene. Lo pone a un lado, pero siempre lo está mirando. Sí, yo morí, pero está sepultado, quizá no, porque sigue ahí. Es como andar como un muerto. Está muerto, pero lo tienes ahí colgado. No, vaya a sepultarlo. Entonces muchas veces morimos, pero nos falta como sepultar el pecado y deshacernos de eso. Lo rechazan, pero todavía lo quieren tener de cerca. Lo niegan, pero cuando tienen la oportunidad, regresan a lo mismo. Puede ser que sí murieron al pecado, pero ya no son y que ya no son esclavos, pero quizá no lo han sepultado. Y cuando tienen la oportunidad, regresan. Y como que intentan de resucitarlo, sabiendo que supuestamente ya murieron a ese pecado. La sepultura es necesaria para absolutamente deshacerse de la contaminación del pecado. Y es una decisión muy áspera, muy seria, decir yo voy a morir, voy a sepultar este pecado. Al sepultar el pecado, ni siquiera le damos la oportunidad para que vuelva a existir. El sepultado quedó ahí. El muerto no siente, no vive, no huele, no se ríe. Esa es la realidad. Entonces, si morimos a ese pecado, ¿por qué no sigue hablando? No, desháganse de esa cosa. Lo muerto ya no existe. Es un engaño morir al mundo, pero tenerlo de cerca. Es un engaño eso, joven. Eso no puede existir. Se necesita sepultar el mundo y sus deseos para que cuando estemos en prueba no sea la voz del pecado como influencia, sino la voz de Dios como influencia. Mueres al pecado, pero lo quiero tener de cerca. Estás en dificultad, ahí va a estar hablando el pecado del mundo. Así tal cual. Pero si morimos, si sepultamos, el muerto no habla. Y debe ser la voz de Dios que sí podamos escuchar. Esta sepultura se vive con una decisión. Con una decisión. Uno decide sepultar el pecado. No es como un truco de magia que de la nada yo menciono a Jesús y ya. No, tienes que decidirte por Jesucristo. Cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, es como ese símbolo de la sepultura, pero también la vida nueva. Y más que solamente bautizarnos en agua, nos bautizamos en alguien. En Jesucristo nos bautizamos. Y Pablo dice, los que son bautizados están revestidos, nos unimos a Él. No solamente que te estás bautizando en agua, te estás bautizando en alguien que es mucho más poderoso. Cualquiera se puede bautizar en agua o hacer el show de bautizarse en agua y nunca cambiar. Pero cuando te bautizas en Cristo, Él sí te cambia. Gloria al Señor Jesús. Miremos lo que dice Colosenses 2:2, hermanos. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe
en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sepultados con Él en el bautismo. Nos sepultamos. ¿A qué? Al pecado, al yo. Nos deshacemos de esa realidad, de esa naturaleza que tenemos nosotros como humanos. Otra versión dice, cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él porque confiaron en el poder de Dios. Otro versículo, analicemos lo que dice Romanos 6:4, un versículo muy conocido también. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en... Entonces, para esa vida nueva, ¿qué hay que hacer? Morir. Suena como raro. Para vivir hay que morir. Para vivir hay que morir. Y nos lleva ahora a la otra etapa. Hemos hablado de la muerte, de la sepultura. Ahora hablamos de quizá una palabra un poquito más bonito, de la resurrección. Ay, por fin, algo que nos gusta, hermano. Suena como fuerte quizá la muerte, la sepultura. Viste, ya no está condenando. Pero son realidades de nuestra vida como humanos. La resurrección. También al ubicarnos en Cristo nos unimos a Él, nos unimos con Él en su resurrección. Algo que no hemos vivido, pero sí lo esperamos. Ya hemos muerto al pecado y lo hemos sepultado. ¿Y ahora qué sigue? Eso es todo. Dejamos toda esta vida para nada. ¿Qué sigue después de la muerte? ¿Qué sigue después de la sepultura? Muchos viven el evangelio como que si fuera una carga. No puedo. Otra vez culto, otra vez orar. Si le cuesta seguir al Señor, pregúntese muy bien si ha cambiado. Porque el que es regenerado naturalmente vive para Él. La palabra clave es naturalmente. Porque la simiente que está en ti, joven, te cambia. Yo me parezco a mi papá. ¿Por qué? La simiente. Si usted tiene la simiente de Dios, joven, naturalmente te vas a parecer a Él. Y si te cuesta parecer a Él, quizá no tienes la simiente. Quizá. Para no ser tan duro. Pero cosas que debemos pensar los jóvenes, para que puedas saber muy bien cómo te vas a ubicar y en dónde y en quién o con quién. Como mencioné antes, debemos morir para vivir, y al tomar la decisión de morir al mundo, Dios nos da vida con Él. Y hay dos aspectos de la vida que recibimos en Jesús: vida espiritual y vida eterna. El pecado dañó, distorsionó y contaminó nuestra relación con Dios. Como hablé al principio, Adán y Eva tenían relación, hablaban con Dios, administraban las cosas de Dios. Dios confiaba en el ser humano, tanto que lo creó y dijo, bueno, puros animales, denles nombre pues, hágale. ¿Cómo sería esa vuelta? Los frutos, las plantas, todo eso administre, sea buen mayordomo. Tenía una buena relación con Dios, pero se distorsionó. Esa mala decisión, ese pecado nos separó de nuestro Creador. Porque antes el humano y el pecado eran conceptos diferentes y ahora no lo podemos separar. Si eres humano, eres pecador. Si estás pecando es porque eres humano. Esa se volvió nuestra realidad, porque antes el pecado y lo humano no eran cosas unidas, era una posibilidad. Y desafortunadamente esa posibilidad se vuelve ahora nuestra naturaleza. Nos separó de nuestro Creador, causó una muerte en esta relación con nuestro Dios. Estábamos muertos espiritualmente. No teníamos a Dios en nuestras vidas. Pero por medio del Evangelio,
de Jesucristo, por medio de esta buena noticia y el poder de su Espíritu Santo, morimos y sepultamos el pecado y somos restaurados a una vida nueva en Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Por lo tanto, decimos que Dios resucitó nuestra vida espiritual. Él lo resucitó. Hermano, piense en su vida antes de conocer al Señor. Qué importante es no olvidar. Bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser, su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvide. Qué importante es mirar atrás, no para llorar, sino para no olvidar. Hay quienes que miran atrás y como que lo desean. No. Miremos atrás para no olvidar lo que Dios hizo. Si te olvidas, qué peligro olvidar de donde el Señor te sacó, porque hay quienes que caminan esta vía de evangelio como con el pecho afuera, como que si la salvación fuera mérito de ellos. El hecho que conocemos de Dios no es mérito nuestro, porque Él se reveló. No nos podemos jactar de eso que usted sabe mucho de la Biblia. No, dele gracias al Señor que tenemos una Biblia para conocer a Dios. No miramos atrás como para añorar o enaltecer. Oye, cuando yo no conocía a Dios, hermano, lo que se perdió. Y uno dice, ¿está arrepentido o lo extraña? ¿Cuál de los dos? No, que si vamos a mirar atrás, que estemos agradecidos y no nos olvidemos que el que nos sacó fue la mano del Señor. Su gracia, su misericordia, su amor por nosotros. Él resucitó lo que estaba muerto y murió por una decisión. Solamente toma una decisión, muchacho, de cambiar tu vida. Toma una decisión. Estás a una decisión de quizá vivir una vida espiritual o una muerte espiritual. Solamente es una decisión. Miremos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y después saltamos al versículo 4 y 5. Dice, y Él os dio ¿qué? Vida a vosotros. ¿Cuándo qué? Cuando estaba, esa es nuestra realidad. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 4, si podemos decir. Pero Dios, que es rico en misericordia, porque la iniciativa lo tuvo Él. La iniciativa de la salvación lo tuvo Él. El plan de salvación es de Él. El mérito de tu cambio, de tu transformación es de Él. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia, favor inmerecido, el favor de un superior a un inferior. Él siendo superior y nosotros no, nos dio de su favor, gracia. Por esa gracia somos salvos. Y la vida que se encuentra en Jesucristo trasciende y va más allá de la muerte. Dios nos ha prometido la vida eterna para aquellos que se ubican en Jesús y que perseveran en Jesús. Mire lo que dice Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será. La perseverancia es muy importante en nuestro caminar con Dios. Muy importante, joven, que tú puedas perseverar en esa decisión de ubicarte en Él. El último versículo que quiero leer, hermanos, se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Son algunos versículos, pero lo vamos a leer con mucha atención. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen. Esa es la condición del que no tiene a Dios en su vida, sin esperanza. ¿Cómo será una vida sin esperanza?
Hasta el ateo tiene esperanza de algo, esperando que Dios a la verdad no exista. Él lo sabe, lo puede definir por completo. No, tiene una esperanza de que así es la vida. Cada ser humano existe y lo que lo motiva es una esperanza de algo inmaterial. Lo que mueve al ser humano es lo inmaterial. Lo material solamente es un puente para alcanzar lo inmaterial. Queremos dinero para sentir quizá paz. Queremos amigos para sentirnos identificados con algo. Cosas inmateriales. Por eso los más ricos se quitan la vida. ¿Por qué? Tuvieron todo lo material, pero no lo inmaterial. Eso es lo más preciado que tú tienes, joven. No lo material. Lo inmaterial, tu voluntad, tu conciencia, tu relación con Dios, tus pensamientos, este corazón que Dios quiere cambiar, lo más preciado que tenemos. No nos podemos preocupar de lo material porque Pablo dice, no andamos de acuerdo a lo que vemos, sino lo que no vemos. Porque lo que vemos es temporal y lo que no vemos, escoja usted, lo temporal o lo eterno. Yo creo que es obvio la decisión que debemos tomar en este día. Capítulo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, si todavía estamos vivos, luego nosotros los que estamos vivos, los que hayamos quedado, los que hayamos perseverado, los que hayamos tomado la decisión de ubicarnos en Jesús, seremos también arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y después dice, por tanto, hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Persevere. Si estamos en problemas, vamos a alentarnos con esas palabras, que si perseveras, si te ubicas en Jesús, tranquilo, que va a haber un momento donde el Señor nos va a arrebatar y estaremos juntamente con Él. Esa es la esperanza que tenemos. Y Pedro dice, tenemos una esperanza viva, incorruptible, intachable, reservada para nosotros, los que somos guardados por medio de la fe. Permanece en esa fe, persevera en la fe, ubícate en esa fe en Jesucristo. Y toma solamente una decisión para empezar a disfrutar la vida con Dios, porque la vida con Dios se disfruta. Oye, yo que tuve la oportunidad de estar en fervor, algo tan... ¿Qué pasó ahí? Disfrutamos. Jóvenes disfrutando algo tan especial que es la presencia del Señor. Lo disfrutamos, había un gozo. Yo me miraba con los muchachos, un gozo, una alegría, porque la vida con Dios se disfruta, joven. Porque el mundo tiene pinta de divertido, pero su fin es fin de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin no son palabras solamente en un libro. Son palabras inspiradas por Dios para tu bienestar, joven. Tienes padres, tienes un pastor por tu bienestar. Y apenas llevando aquí 15, 16, 22 años, creemos que las sabemos todas. No, bájate de esa nube. Porque antes la caída es la soberbia. Antes del quebrantamiento, la altivez de espíritu. No creas, no te creas esa mentira, porque el orgullo son mentiras que creemos de nosotros mismos. El orgullo es una mentira que te crees, porque no es verdad. Y te exalta más de lo que estás. Y por eso muchos jóvenes se pierden por el orgullo. No, que la iglesia me hizo. No le culpes a la iglesia ni a Dios. Toma responsabilidad de tu ego, de tu orgullo. Tú te alejaste de Dios.
que el Señor se alejó de mí. No, joven, el Señor no se aleja de ti. Él siempre está ahí, paciente, esperando por tu decisión. El hijo pródigo, ¿quién tomó la decisión de escaparse? El hijo. ¿El padre qué hizo? ¿Lo siguió? No, él se quedó. Y el hijo desperdició las bendiciones que había recibido. Y a él le tocó darse cuenta que era mejor estar en la casa de su padre. La Biblia dice, cuando volvió en sí, como que algo estaba tan mal que estaba con los cerdos. Por Dios. A él le tocó pensar, reflexionar y decir, yo me tengo que ubicar con mi padre porque, hay más bendición. Yo siendo hijo estoy viviendo peor que sus sirvientes. A él le tocó. Y claro, cuando regresó el papá, ¿cómo estaba? Así es el Señor. Él está esperando que tú tomes la decisión y Él está así. Así está el Señor. Listo para abrazarlo, para bendecirlo y para usarlo, joven. Para usarlo, porque Dios quiere que no solamente le sirvamos, pero que seamos usados por Él. Una frase que una vez me dijo mi abuelo, me impactó mucho. Dice, no es tanto el servir, sino el ser usado. Me impactó esa frase, porque él dijo, usted puede servir y no ser usado. Y me puso a reflexionar. Unas veces nos preocupamos más en servir y no tanto en el ser usado. Porque para servir son con capacidades humanas. Yo tengo el tiempo, yo tengo la capacidad, yo puedo tocar la batería, sé. Pero ya para ser usado ya no depende de mí, sino de... Esa frase como que me cambió la perspectiva. ¡Uy! Sí, joven, si estás sirviendo está bien, pero asegúrate que estás siendo usado en las manos del Señor. Y para eso hay que ubicarnos muy bien. Si no te ubicas, te vas a perder. Si no te ubicas, te vas a perder, por no decir una palabra muy coloquial. Te vas a perder. Si no decides, vas a hacer una casa que está sobre la arena y va a ser influenciado por cualquier cosita. Pero cuando nos ubicamos en Jesús, Él nos da la firmeza por medio de su palabra y sus promesas que son para nosotros. Pueden ponerse en sus pies, mis hermanos, y digámosle al Señor, joven, adolescente, si puedes hablar ahí con el Señor. Si ya estás ubicado en el Señor, bueno, dile al Señor, Señor, guárdame que yo siempre pueda permanecer en ese camino. Y como que si estás tibio, dile al Señor, Señor, ayúdame a tomar una decisión. Porque si no la tomo, ¿quién sabe qué va a suceder con mi vida? Y adultos, porque también la palabra es para todos. Ubiquémonos en el Señor Jesucristo. Porque en Jesucristo estamos bendecidos. En Él, dice Colosenses, en Él estamos completos. Vale la pena tomar la decisión, ubicarnos en Jesús. Porque en Jesús somos regenerados. En Él somos justificados. En Él somos santificados. Y hermanos, en Él seremos glorificados. Vale la pena decidir ubicar nuestra vida en el Señor Jesucristo. Amado Señor, te damos gracias.